Bienvenidos al capítulo número 3 del curso Fundamentos de la Informática, en donde hablaremos sobre sus orígenes. Bien, comencemos con el ábaco. Desde sus orígenes, el hombre siempre ha tenido la necesidad de realizar cálculos para facilitar su vida, y para ello desarrolló herramientas que lo ayudarían en esa labor. Una de ellas es el ábaco, un instrumento que permite representar valores numéricos y trabajar con ellos. El ábaco es una tablilla de madera que contiene rejillas y bolas insertadas en ellas. A lo largo de la historia, cada cultura adaptó esta herramienta a sus necesidades y por ello existen distintos modelos, pero el objetivo siempre es el mismo. La fecha y lugar exactos de su origen son desconocidos, aunque se dice que se remonta a hace 5000 años en Asia. Se cree que la primera versión del ábaco fue en el piso, dibujando una cuadrícula en la tierra y colocando piedras en distintas posiciones para representar sus valores. En su momento, Leonardo da Vinci realizó los planos de una calculadora mecánica que nunca construyó, pero que más tarde, para ser precisos, en el año 1623, un alemán de nombre Wilhelm Schickard se basó en los planos de da Vinci para construirla. Tiempo después, el filósofo y matemático Blaise Pascal desarrolló en 1642 una calculadora mecánica que podía sumar y restar, a la que llamó pascalina. Funcionaba a base de un complejo sistema de ruedas y engranajes. Su invento le hizo muy famoso en toda Europa, pero esa fama no duraría mucho, ya que más tarde se dieron cuenta que era más costoso construir una pascalina que contratar manos humanas para realizar los cálculos. En 1694, el alemán Gottfried Wilhelm von Leibniz mejoró el modelo de la pascalina y la llamó calculadora universal o rueda escalada de Leibniz. Esta máquina, además de realizar las operaciones matemáticas básicas, era capaz de multiplicar, dividir y sacar raíces cuadradas. En esta, al igual que en la pascalina, los datos eran representados con la posición de los engranajes y los datos se introducían manualmente. En el año 1801, un tejedor francés de nombre Joseph Jacquard realizó un gran aporte para la historia de la informática. Desarrolló un telar automático que funcionaba a base de tarjetas perforadas. Para cada diseño que realizaba tenía un grupo de tarjetas perforadas que el telar leía y en base a cómo él había indicado el diseño, el telar comenzaba a crear las prendas. Este gran invento trajo consigo tres grandes aportes. El modelo de un sistema de trabajo automático. Por primera vez se había realizado un proceso de información de entrada y salida. En este caso, la entrada de datos sería la información que tenían las tarjetas y la salida sería el telar. Por primera vez se programó un sistema automático. Charles Babbage, un gran científico y matemático inglés, es considerado como uno de los pioneros del hardware de las computadoras de hoy en día. Él desarrolló dos grandes inventos que aportaron grandes cosas a la historia y desarrollo de la informática. Uno de ellos fue la máquina de diferencias, que era capaz de imprimir tablas matemáticas con hasta 20 cifras enteras y 8 decimales. Lamentablemente no pudo concluir su invento debido a que era apoyado económicamente por el gobierno y a este se le agotaron sus recursos. Pero no se dio por vencido, ya que más tarde, en 1834, desarrolló una máquina analítica que podría considerarse como el tatarabuelo de las computadoras de hoy en día, ya que compartía características de las computadoras actuales, como lo son dispositivos de entrada y salida de datos, unidad de control, unidad lógico-aritmética, memoria y además era programable mediante fichas perforadas. Básicamente esta máquina era una calculadora multipropósito que funcionaba de manera diferente dependiendo de lo que se le pidiera. Pero una vez más, el proyecto no pudo completarse debido a motivos económicos e industriales. Además, la tecnología de la época no bastaba para completarla. Babbage trabajó en ella hasta el día de su muerte, hecho que lo hizo acreedor de críticas, mencionando que estaba loco y nombrando a su invento como la locura de Babbage. Un dato interesante es que en sus notas personales acerca de esta máquina describió de una manera extraordinaria las características de las computadoras de hoy en día, como si él viviera en esta actualidad. En 1843, su compañera de trabajo, la señorita Lady Ada Augusta Lovelace, propuso que las tarjetas perforadas que funcionaban en la máquina de Babbage realizaran tareas repetitivas en ella. Por esta y otras aportaciones, se le considera como la primera programadora en la historia.
Era el año 1888 y Estados Unidos apenas había concluido el censo de 1880. Estaba a punto de comenzar con el censo de 1890. Se habían tardado prácticamente 8 años en concluirlo. Al ver que se tardaron bastante tiempo, decidieron pedirle ayuda a Hollerith, un famoso estadístico que desarrolló una máquina tabuladora compuesta por un lector de tarjetas perforadas, un contador, un clasificador y un aparato para tabular. Se implementó su invento y tardaron solo 3 años en concluir el censo, una diferencia bastante notoria en comparación con la anterior, eso sin contar que se ahorraron alrededor de $5 millones. Fue tal el éxito de Hollerith que decidió crear una empresa y producir su invento para distribuirlo a distintas partes del mundo, y de hecho el primer censo llevado a cabo en Rusia se realizó con la tabuladora de Hollerith. La empresa de Hollerith se fusionó con otras compañías para formar la Computer Tabulating Recording Company, que más tarde pasaría a llamarse International Business Machine, o sea IBM. Entre los años 1937 y 1942, el Dr. John Atanasoff, catedrático en la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos, desarrolló junto con un ex estudiante llamado Clifford Berry la primera computadora electrónica y la llamaron Atanasoff Berry Computer. La patente de este invento fue invalidada por un tribunal del país, pero se le dio crédito a su principal creador, el Dr. Atanasoff. Años más tarde, en 1944, un equipo de ingenieros liderados por Howard Aiken y con el respaldo de IBM, desarrollaron una máquina automática eléctrica a la que llamaron Mark I, que podía realizar las 4 operaciones aritméticas básicas, que son la suma, resta, multiplicación y división, además de hacer referencia a sus resultados. 1946 fue el año en el que se terminó de construir la ENIAC, integrador numérico y calculadora, desarrollada por el físico John William Mauchly y el ingeniero eléctrico John Presper Eckert, en la Universidad de Pensilvania. Ellos crearon esta máquina después de analizar el funcionamiento de la Atanasoff Berry Computer con un propósito de carácter militar. La ENIAC era capaz de realizar 5000 cálculos en un solo segundo. Era un monstruo para realizar operaciones en aquella época, y literal, era un monstruo, ya que toda ella pesaba alrededor de 30 toneladas y llenaba todo el sótano de la universidad, lo que equivale a 450 metros cuadrados. Tenía 18.000 tubos de vacío y necesitaba de un sistema propio de aire acondicionado. Consumía bastante energía eléctrica. Incluso se dice que al momento de encenderla, la luz de toda Filadelfia sufría un bajo temporal. Además, añadir un programa era un proceso bastante complicado, ya que se tenía que realizar de forma manual en uno de los 3 tableros con más de 6.000 interruptores. John von Neumann, un ingeniero y matemático que había colaborado junto con Eckert y Mauchly en la construcción de la ENIAC, propuso e implementó el modelo de computadora que se utiliza hoy en día, es decir, que un programa puede estar dentro de la memoria y se ejecute junto con los datos las veces que sea necesario sin tener que volver a escribirlo. Este equipo desarrolló en 1948 la EDVAC, apoyados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en la que von Neumann junto con Eckert y Mauchly implementaron su concepto y lo hicieron realidad. Por primera vez las instrucciones de un software y los datos coexistían en la memoria de una computadora. La EDVAC contaba con 4000 tubos de vacío y utilizaba una memoria basada en tubos llenos de mercurio con un retardo. Este nuevo sistema permitió a las computadoras ser más flexibles y rápidas, pudiendo ejecutar distintas aplicaciones dentro de la máquina. A partir de este punto, el desarrollo de las computadoras continuó con nuevos y más compactos avances. Este desarrollo se divide en lo que se conoce como generaciones de computadoras, tema que veremos en un próximo video. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que si les gustó pueden apoyarme presionando el botón de me gusta y compartiéndolo. Sin nada más que decir, cuídense y nos vemos en un próximo video.